El día había comenzado como cualquiera de los otros. Con la misma rutina de siempre. Un café rápido y la prisa por salir de casa. Me dirigí hacia mi trabajo con una sonrisa forzada, ocultando el peso que cargaba sobre mis hombros. La vida, aunque cómoda, no era fácil. El matrimonio con Marta, una mujer a la que había amado con toda mi alma durante más de 2 décadas. Parecía haber alcanzado un punto muerto. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Las palabras más vacías. Y el silencio en casa más denso que nunca. Tenía todo lo que uno podría desear. Una familia aparentemente feliz. Una carrera estable y un hogar en el que habíamos criado a nuestro hijo. Diego, sin embargo, a pesar de la fachada perfecta, sentía una desconexión creciente. La vida, en su fría rutina, me había atrapado. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar ni en mis peores pesadillas, era que aquel día, algo cambiaría mi mundo para siempre. Después de una jornada agotadora, decidí hacer una parada en una clínica local para donar sangre. Como lo hacía cada 3 meses. Era una de esas pequeñas rutinas que me daban un sentido de propósito. Una forma de sentir que, a pesar de todo, podía hacer algo útil por los demás. El proceso era siempre el mismo. Llenar formularios. Responder preguntas sobre mi salud y mi historial médico. Nada fuera de lo común. Pero esa tarde, mientras esperaba mi turno, algo se rompió. Algo en el aire me dijo que la normalidad no duraría. Una enfermera se acercó a mí. Su rostro, por lo general amable, estaba marcado por una expresión de preocupación. No pude evitar notar el cambio. Una sombra de seriedad que me hizo sentir incómodo. Ella me miró fijamente y, con voz grave, me pidió que la siguiera a una sala privada. No entendía qué sucedía. Pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Señor, ¿puede venir conmigo un momento? Dijo con voz firme. La seguí, desconcertado, sin poder prever lo que estaba a punto de suceder. Al entrar en la pequeña sala, Ana cerró la puerta detrás de nosotros y me pidió que me sentara. Había algo en su actitud que me heló la sangre. Sabía que algo grave estaba por ocurrir. «Hay algo que necesito informarle», comenzó. Claramente incómoda. Su mirada evitaba la mía. «¿Qué sucede?», pregunté, un nudo formándose en mi estómago. Mi mente ya imaginando lo peor. Ana respiró hondo antes de hablar. Como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Las que menos daño pudieran causar. Su esposa, Marta, vino a donar sangre más temprano hoy. Pero fue rechazada debido a un problema grave. Su voz se cortó ligeramente al decir esto. Como si le costara articular las palabras. Sintiéndome repentinamente frío, la miré fijamente. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué tipo de problema?, pregunté, la voz casi un susurro, sabiendo que lo que vendría me destrozaría. Ana bajó la mirada y, después de un silencio eterno, me miró nuevamente. Recibimos información confidencial de una fuente médica. Hizo una pausa, como si sopesara lo que debía decir a continuación. Que su esposa ha tenido contacto sexual reciente con alguien que ha dado positivo por una enfermedad grave. Es importante que usted también se haga pruebas. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Las palabras de Ana retumbaban en mi cabeza, como un eco distante que no lograba entender. Marta, la mujer con la que había compartido mi vida. Mi todo durante 20 años. Había estado con otro. Un hombre desconocido. Algo que yo no podía ni imaginar. Sentí que el aire me faltaba. Como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera. La traición era insoportable. No solo me había engañado, sino que lo había hecho con alguien que ponía en riesgo nuestra salud. Nuestra familia. La confusión me invadió. ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Qué significaba todo eso para nosotros?
¿Para nuestra vida? Ana notó mi estado de shock y, con una compasión que parecía insuficiente para lo que estaba viviendo, me dijo: lo siento mucho, señor, sé que esto es difícil de procesar. Es importante que hable con su esposa y que ambos busquen atención médica lo antes posible. La miré, incapaz de responder. ¿Cómo se supone que debería reaccionar ante algo como esto? Salí de la clínica como un autómata. Las piernas pesadas. La cabeza llena de preguntas sin respuestas. Cada paso me llevaba más lejos de la normalidad que había conocido hasta ese momento. Me dirigí a casa, sin saber qué iba a hacer. Sin saber cómo enfrentar la verdad. Cuando llegué, Diego, nuestro hijo, estaba concentrado en sus estudios. Me costó verlo, ver su rostro tranquilo mientras mi mundo interior se desmoronaba. Decidí no decirle nada aún. Mi corazón estaba roto, pero mi mente aún intentaba comprender lo sucedido. Marta estaba en la cocina, como si nada hubiera pasado. Preparaba la cena, ajena a todo lo que yo acababa de descubrir. Decidí que era el momento. Tenía que hablar con ella. Enfrentarla. Cuando Diego se retiró a su cuarto para estudiar, encontré la oportunidad perfecta. Me acerqué a Marta, que no parecía sospechar nada. Mi voz tembló al hablar. Marta, necesitamos hablar, dije, intentando mantener la calma. Ella me miró sorprendida, pero noté la ligera preocupación en sus ojos. Claro, ¿qué pasa?, respondió, intentando parecer casual. Respiré profundamente, buscando fuerzas. Todo en mí quería huir. Pero tenía que saber la verdad. Hoy, cuando fui a donar sangre, una enfermera me dijo algo. Algo muy serio. Mi voz se quebró. Pero seguí. Me dijo que tuviste contacto sexual reciente con alguien que dio positivo en una enfermedad grave. El rostro de Marta se puso pálido. Abrió la boca para hablar, pero no salían palabras. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en un susurro quebrado, dijo: Yo puedo explicarlo. La vi quebrarse ante mis ojos. Pero la ira y el dolor que sentía eran insoportables. Entonces explícame, Marta, ¿cómo pudiste esconderme algo así? ¿Cómo pudiste hacerme esto? La respuesta fue más dolorosa de lo que podría haber imaginado. Y me dejaba en un estado de devastación profunda. Las palabras de Marta, su susurro quebrado, retumbaban en mi mente mientras ella trataba de explicarse. Pero yo no podía escucharla. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración se volvía irregular. La traición se me clavaba como una daga. Y no podía dejar de preguntarme por qué. ¿Cómo? ¿Qué había sucedido entre nosotros para llegar a este punto? El amor que había sentido por ella. El respeto. La confianza. Todo se desmoronaba ante mis ojos. Mientras Marta, que siempre había sido mi compañera, se derrumbaba frente a mí. Fue un error terrible, susurró. Pero sus palabras se desvanecieron en el aire como si no fueran nada. Un error. ¿Cómo podía llamarlo un error? ¿Cómo se podía llamar error el destruir una vida? ¿Un hogar? ¿Una familia? Ella comenzó a llorar, sus lágrimas cayendo sobre el mantel de la mesa. Mientras sus manos temblaban, yo no podía apartar la mirada de ella. Sentía que cada segundo que pasaba en esa habitación me alejaba más de lo que había sido mi vida hasta ese momento. El nudo en mi garganta era tan grande que no sabía si podría hablar de nuevo. No quería hacerte daño, continuó, su voz quebrada, pero sus palabras no alcanzaban a calmar el dolor que sentía. ¿Cómo podía decir eso cuando había tomado una decisión que nos afectaría a todos? ¿Cómo podía no haberme dicho la verdad desde el principio? Una vez, Marta, mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. Como si mi enojo por fin se liberara. ¿Una vez? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?
Me traicionaste con alguien que ni siquiera conozco. Y ni siquiera sé si lo que me estás diciendo es la verdad. ¿Cuántas veces más? ¿Marta? ¿Cuántas? Ella intentó acercarse a mí. Poner su mano sobre la mía. Pero me aparté bruscamente. Como si su toque me quemara. Su rostro se deformó por el dolor y la frustración. Ella había cometido un error. Pero yo no estaba dispuesto a perdonarlo tan fácilmente. La confianza, que había sido el pilar de nuestra relación durante tantos años, ya no existía. Te lo juro, fue una única vez, y ni siquiera lo busqué. Carlos. Él. Las palabras se le escapaban como si no tuviera control sobre ellas. Estaba tan sola, tan vacía. Tú estabas siempre tan ocupado con tu trabajo. Con Diego. Y yo. Yo me sentía invisible. No busqué esto. No quería que pasara. Pero pasó, y ahora no sé qué hacer. El dolor de su confesión me alcanzaba. Y el sentimiento de impotencia me ahogaba. La imagen de ella con otro hombre. Un hombre que ni siquiera conocía. Me hacía sentir como si estuviera perdiendo todo lo que había creído en mi vida. La furia se mezclaba con el miedo. El miedo a perderla. El miedo a perderlo todo. Y lo peor de todo. El miedo a que ya no pudiera confiar en ella. Ni en mí mismo. ¿Y ahora qué? ¿Marta? Pregunté, mi voz teñida de desesperación. ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé si puedo seguir adelante con esto. No sé si quiero. Las lágrimas de Marta seguían cayendo sin control. Yo me sentía como si estuviera atrapado en un laberinto de emociones. Incapaz de encontrar una salida. La mujer que había amado. Que había sido la madre de mi hijo. Ahora me estaba mostrando una cara que nunca imaginé ver. No sabía si podía perdonarla. Y aún más importante. No sabía si podía perdonarme a mí mismo por haber confiado tanto. Lo sé, lo entiendo, dijo entre sollozos. Te pido perdón. Te lo pido de todo corazón. Quiero arreglar esto. Pero sé que tal vez ya sea demasiado tarde. No sé si hay forma de volver atrás. De restaurar lo que perdimos. Pero por favor, no me dejes. No me dejes. No quiero perderte. Yo me levanté de la mesa. Incapaz de quedarme sentado en ese lugar. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. El dolor me ahogaba. Y las palabras que Marta había dicho me daban vueltas en la cabeza. Las horas pasaban. Pero mi mente seguía atrapada en un círculo de desesperación. ¿Cómo podía seguir adelante? ¿Cómo podía seguir con alguien que había roto todo lo que habíamos construido juntos? Necesito tiempo. Marta, dije finalmente, mi voz baja, temblorosa, pero llena de resolución. Necesito tiempo para pensar. Esto no se arregla de un día para otro. Salí de la casa sin mirar atrás. No sabía a dónde ir. Pero algo dentro de mí me decía que no podía quedarme ahí. En ese lugar que ahora me parecía extraño y distante. Necesitaba procesarlo, darle sentido a lo que había descubierto. Mi vida ya no era la misma. Y lo peor de todo, sentía que mi familia se estaba desmoronando frente a mis ojos. Y no sabía cómo detenerlo. La noche en la que todo cambió. Alquilé una habitación en un hotel barato esa noche. El aire acondicionado hacía un ruido monótono, casi ensordecedor. Pero no me importaba. No podía dormir. Mi mente seguía viajando a ese preciso momento en el que Marta había confesado su traición. La imagen de ella llorando. Su rostro pálido. Sus manos temblorosas. No dejaba de aparecer frente a mí. El dolor era insoportable. Me sentía como si estuviera flotando. Suspendido en una realidad que no me pertenecía. Mi vida ya no era la misma. No sé cuántas horas pasaron antes de que finalmente me quedara dormido. Pero la paz que buscaba nunca llegó. Mi mente seguía llena de preguntas. De dudas. De miedos. ¿Debía perdonarla? ¿Podría confiar en ella nuevamente?
¿Y si lo hacía? ¿Cómo seguiríamos adelante? ¿Qué quedaba de nuestra relación? Las respuestas no llegaban. Al amanecer, me levanté de la cama con el cuerpo agotado pero la mente más activa que nunca. Necesitaba volver a casa. Necesitaba enfrentarlo todo, aunque aún no sabía cómo. Así que tomé una decisión. Regresaría a casa. Hablaría con Marta. Y trataría de entender si había alguna posibilidad de seguir adelante. Pero no sabía si estaba preparado para lo que vendría. El encuentro decisivo. Cuando llegué a casa, Marta estaba sentada en la mesa de la cocina. Los ojos hinchados por el llanto. El rostro pálido. La tensión en el aire era palpable. Como si las paredes mismas estuvieran sufriendo la misma agonía que yo. Sentí un nudo en el estómago al verla. Pero sabía que tenía que hacerle frente. Esta conversación no podía esperar más. Tenemos que hablar de lo que pasó anoche, dije. Con la voz grave, llena de angustia. Marta asintió lentamente, sus manos temblando mientras las juntaba sobre la mesa. La vi tomar aire, preparándose para lo que vendría. Yo también lo estaba. No sabía si estaba preparado. Pero lo haría de todos modos. Era hora de enfrentarnos a la realidad. La conversación con Marta no iba a ser fácil. Y yo lo sabía. Al enfrentar la situación, me di cuenta de que ya no era solo un tema de confianza rota. Era mucho más profundo, mucho más doloroso. De alguna manera, nuestra historia había tomado un giro inesperado. Y todo lo que pensaba que sabía sobre el amor, sobre el matrimonio y sobre la familia estaba siendo cuestionado. Marta seguía sentada frente a mí, su rostro lleno de angustia, como si estuviera esperando que yo le diera una respuesta, alguna señal de que lo que acababa de suceder aún podría arreglarse. Pero yo no sabía qué decir, no sabía si quería perdonarla. No sabía si alguna vez podría ver el futuro de nuevo de la misma manera. El peso de la traición. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pregunté, mi voz rasgada, llena de dolor. La pregunta no era tanto para Marta, sino más bien para mí mismo. Como si pudiera encontrar una respuesta que me ayudara a comprender todo lo que había sucedido. Marta no respondió de inmediato. Sabía que sus palabras ya no tendrían el mismo peso que antes. No podía evitar pensar que cada vez que abría la boca, decía algo que no hacía más que ahondar la herida que me había causado. El amor que sentía por ella. La vida que habíamos construido. Todo se estaba desmoronando y no sabía si había algo que pudiera hacer para detenerlo. Lo siento tanto, murmuró, su voz quebrada, llena de arrepentimiento, sus ojos rojos de tanto llorar. Pero aún así, no podía ver su dolor como antes. Todo lo que veía ahora era a una mujer que me había mentido. Que me había ocultado la verdad. Que había jugado con mi confianza de una manera que nunca podría haber imaginado. ¿Lo sientes? Dije, mis palabras duras, mi dolor convertido en furia. ¿Lo sientes de verdad? Porque yo no sé si puedo sentir lo mismo. La confianza que teníamos. Marta, ¿quién la va a devolver? Ella se levantó de la mesa, dando un paso hacia mí, como si quisiera tocarme, consolarme. Pero yo la esquivé con la mano. No podía permitir que sus manos me tocara ahora. No cuando todo lo que había creído, todo lo que me había sostenido durante tanto tiempo, estaba derrumbándose. No sé si pueda seguir aquí. Dije finalmente, mi voz casi un susurro, lleno de desesperación. No sé si quiera seguir con esto. La mirada en sus ojos me cortó. Sabía que había cometido un error terrible. La había fallado, sí. Pero también me había fallado ella a mí. A nosotros. No se trataba de una simple infidelidad. Se trataba de algo mucho más profundo. De la ruptura de algo que, hasta ese momento, había sido la base de todo lo que conocíamos. La angustia de la incertidumbre.
Pasaron varios días antes de que pudiéramos hablar de nuevo. Durante ese tiempo, la casa se convirtió en un lugar extraño. Marta y yo nos evitábamos. Nos limitábamos a intercambiar palabras cuando era absolutamente necesario. El aire estaba cargado de tensión. Y a pesar de que Diego, nuestro hijo, intentaba mantener la calma, él también sentía la fractura que se estaba produciendo en nuestro hogar. Sabía que algo no estaba bien, pero aún no comprendía qué era. Diego no me preguntó nada. Su inteligencia perceptiva le permitió entender que había algo que no podía comprender aún. Pero también sabía que no era su lugar para indagar en el dolor de sus padres. Sin embargo, me partía el corazón ver cómo nuestra familia se desmoronaba ante sus ojos. Sin que pudiéramos hacer nada para evitarlo. Una tarde, mientras estábamos en la cocina, Marta me miró con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Era una mezcla de desesperación y esperanza. Como si estuviera buscando una señal. Una pequeña grieta en mi corazón para que pudiéramos volver a ser lo que éramos. Pero, ¿era eso posible? ¿Podíamos volver a confiar el uno en el otro después de todo lo que había sucedido? ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó, su voz temblorosa. Miré a Marta, los ojos llenos de dolor. Y lo único que podía sentir en ese momento era la incertidumbre. No sabía qué iba a pasar. No sabía cómo podríamos continuar con nuestra vida. Y lo peor de todo era que no sabía si aún podía verla como antes. Si aún podía ver en ella a la mujer que había amado. El momento de la verdad. La noche cayó, y la casa se llenó de un silencio profundo. Decidí que ya era hora de hablar de lo que realmente necesitábamos. No podía seguir cargando con esta tensión. Con este dolor, sin saber qué pasaría después. Necesitaba respuestas. O al menos saber si había alguna posibilidad de reconstruir lo que habíamos perdido. Marta, tenemos que ser honestos el uno con el otro. Dije. Mi voz grave, pero más tranquila que antes. No podemos seguir así. Necesito saber qué va a pasar. Si realmente podemos salvar esto. No quiero seguir viviendo en el limbo. Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. La expresión en su rostro era una mezcla de angustia y determinación. Ella sabía lo que yo necesitaba escuchar. Pero no estaba segura de si podría darme la respuesta que yo esperaba. Quiero arreglarlo. Lo quiero tanto, dijo, sus palabras llenas de desesperación. Pero no sé si será suficiente. Sé que te he fallado. Pero estoy dispuesta a luchar por nosotros. Por Diego, si me das la oportunidad. Lo haré. Sus palabras me atravesaron, como una flecha directa al corazón. La lucha por nuestra relación estaba comenzando. Pero ¿realmente podía perdonarla? ¿Podía confiar en ella de nuevo? El dolor era tan grande. Pero al mismo tiempo, había una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podríamos encontrar un camino de regreso. La búsqueda de respuestas. Decidimos ir a terapia. Ambos sabíamos que no podríamos resolver esto por nuestra cuenta. Necesitábamos ayuda. Las semanas que siguieron fueron dolorosas. Llenas de lágrimas, discusiones y momentos de incertidumbre. Cada sesión de terapia era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido, pero también de lo que podíamos recuperar si luchábamos por ello. Marta y yo comenzamos a hablar más abiertamente, a expresar nuestras emociones de una manera que nunca antes habíamos hecho. Había momentos en los que sentía que podíamos volver a ser los que éramos. Y otros en los que sentía que todo estaba perdido. Pero lo que realmente me sorprendió fue la dedicación de Marta. Ella estaba dispuesta a luchar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también debía intentarlo. El tiempo pasó, y la terapia comenzó a ser una parte fundamental de nuestras vidas. Durante las primeras semanas,
Las conversaciones fueron tensas, dolorosas. Cada palabra que pronunciábamos parecía cargada de ira y miedo, de arrepentimiento y culpa. Cada sesión era un recordatorio de la brecha emocional que se había abierto entre Marta y yo. Una grieta tan profunda que, aunque tratábamos de cerrarla, siempre parecía más ancha y difícil de reparar. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora estaba vacía, invadida por un silencio abrumador. Diego, nuestro hijo, comenzó a notar la tensión. Era imposible ocultar lo que sucedía. Él, que siempre había sido el lazo que nos mantenía unidos, ahora veía con tristeza cómo sus padres se alejaban poco a poco. Yo sabía que esta situación no solo nos afectaba a Marta y a mí, sino también a él, y eso me rompía aún más. Las sesiones de terapia, aunque dolorosas, comenzaban a abrir una puerta para hablar de lo que realmente importaba. A veces, sentía que podía ver una pequeña chispa de la mujer que había sido mi compañera. La persona que había amado con todo mi ser. Otras veces, me sentía completamente perdido, como si todo hubiera sido una ilusión. En esas semanas, Marta y yo hablamos más que nunca. Y sin embargo, cada conversación parecía dejarnos más vacíos. Las palabras no podían borrar lo que había sucedido. No podían devolver lo que habíamos perdido. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros comenzó a entender lo que había estado ocurriendo dentro de nuestra relación. Lo que nos había llevado hasta este punto. La decisión de separación temporal. Una noche, después de una sesión particularmente difícil, Marta me miró con una determinación que nunca antes había visto en ella. Sus ojos, aunque agotados por las lágrimas y el dolor, reflejaban una nueva fuerza, una fuerza que no había existido en ella antes de todo esto. No podemos seguir así, dijo. Su voz temblorosa pero firme. Este dolor está afectando demasiado a Diego. No podemos seguir siendo una carga el uno para el otro. Necesitamos espacio. Necesitamos pensar. Necesitamos darnos tiempo para saber si hay algo que salvar. No podemos seguir viviendo en esta mentira. Esas palabras golpearon mi pecho como una bomba. La idea de estar separados. De vivir en mundos diferentes. Me aterraba. ¿Era eso lo que necesitábamos para sanar? La separación parecía la única opción. Pero también me sentía como si estuviera perdiendo todo lo que habíamos construido. Sin embargo, las palabras de Marta tenían sentido. Quizás la distancia era lo único que nos permitiría ver con claridad. Lo único que nos permitiría tomar una decisión que no estuviera nublada por el dolor y la ira. ¿Y Diego? Pregunté, mi voz llena de angustia. ¿Qué le vamos a decir? Él no entiende esto. Marta, no puede entenderlo. Marta respiró hondo y, con los ojos llenos de tristeza, dijo, lo sé. Pero tenemos que ser honestos con él. Le diremos que necesitamos tiempo para resolver algunas cosas. Que no es culpa de nadie. Pero no podemos seguir engañándonos. Ni a él ni a nosotros mismos. Y así, con el corazón destrozado, tomamos la decisión de separarnos temporalmente. Marta se mudaría a la casa de su hermana. Y yo me quedaría en casa con Diego. Aunque ambos sabíamos que este tiempo nos permitiría aclarar nuestras mentes. También sabíamos que la herida emocional era tan profunda que las respuestas no llegarían fácilmente. La vida sin Marta. Los días que siguieron fueron largos y dolorosos. La casa, ahora vacía de Marta, se convirtió en un lugar aún más silencioso. Si eso era posible, Diego y yo tratábamos de mantener una rutina. De fingir que todo estaba bien. Pero él veía lo que estaba pasando. Yo lo veía en sus ojos. En su rostro preocupado. En las preguntas que no hacía pero que probablemente estaba formulando en su mente. Lo peor de todo era el vacío que sentía. La ausencia de Marta. Su risa.
Su presencia, su energía. La casa era fría, sin vida. No podía evitar preguntarme si la decisión que habíamos tomado era la correcta. ¿Deberíamos estar separados? ¿Era posible que nuestra relación sobreviviera a todo esto? Los días pasaban lentamente. Pero en cada uno de ellos, sentía el peso de la decisión que habíamos tomado. Marta y yo nos comunicábamos. Pero solo lo suficiente como para asegurarnos de que Diego no se sintiera más afectado. Había días en los que sentía que todo era un mal sueño. Pero la realidad me golpeaba con fuerza. A veces, pensaba en las palabras de Marta en nuestra última conversación. Necesitamos espacio. Pero, ¿realmente era eso lo que necesitábamos? ¿No estábamos ya demasiado separados? La distancia parecía ampliar la brecha entre nosotros. Y aunque intentábamos encontrar una forma de sanar, algo dentro de mí me decía que el daño era irreversible. El cambio en Diego. Diego, por su parte, comenzó a mostrar signos de inquietud. Aunque no preguntó mucho, sus ojos, esos ojos que siempre habían reflejado confianza y alegría, ahora mostraban dudas. Los días se hacían más largos para él. Y a medida que pasaba el tiempo, su tristeza se hacía más evidente. Estaba tratando de mantenerse fuerte. Pero yo sabía que sentía la ruptura entre Marta y yo. Nadie puede esconder ese tipo de dolor por mucho tiempo. Una tarde, después de una cena en la que intentamos hacer como si nada estuviera mal, Diego se acercó a mí mientras yo estaba revisando unos papeles en la sala. «Papá, ¿todo va a estar bien?», me preguntó, con una seriedad que no pude ignorar. Su voz era suave, pero su mirada estaba llena de preocupación. Era como si todo lo que yo había tratado de esconder se hubiera desbordado de repente. Me sentí completamente impotente. ¿Cómo podía decirle que todo estaría bien cuando yo no sabía si nosotros, como familia, íbamos a seguir juntos? Vamos a resolverlo, hijo, le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. No te preocupes, todo se va a arreglar. Diego me miró con una pequeña sonrisa triste, como si supiera que lo que le decía no era completamente cierto. Pero no insistió más. Se levantó y se fue a su cuarto, dejando que la soledad se apoderara de la casa nuevamente. El proceso de reconstrucción. El tiempo pasó, y aunque la separación temporal fue dolorosa, comenzó a darnos una perspectiva diferente sobre nuestra relación. Marta y yo, cada uno desde su espacio, comenzamos a reflexionar sobre lo que habíamos vivido, sobre lo que habíamos perdido y, sobre todo, sobre lo que aún podíamos salvar. A través de nuestras conversaciones, aunque difíciles, empezamos a entender mejor las razones que nos habían llevado hasta aquí. Marta, en su dolor, comenzó a ver sus propios errores, a comprender el vacío que había sentido y lo que la había llevado a tomar decisiones tan destructivas. Y yo, aunque lleno de rabia, empecé a ver el dolor que ella también sentía, aunque no lo hubiera expresado antes. Lo más difícil fue enfrentar la verdad. La traición no solo había destruido nuestra confianza, sino que también había alterado el equilibrio de nuestra familia. Pero, por primera vez, ambos nos dimos cuenta de que si queríamos salvar lo que quedaba, tendríamos que trabajar más duro que nunca. No solo en nuestra relación, sino también en nuestra relación con Diego. Los días siguientes se convirtieron en un campo de batalla emocional. A veces sentía que todo iba a colapsar de nuevo, pero otras veces veía un atisbo de esperanza. La terapia nos estaba ayudando, pero aún quedaba mucho por recorrer. Necesitábamos sanar las heridas del pasado. Y eso no sucedería de la noche a la mañana. Las semanas transcurrieron como una pesadilla lenta, una que parecía no tener fin. Marta y yo, después de la separación temporal,
Comenzamos a acostumbrarnos a las nuevas dinámicas de nuestra vida. Pero a pesar de los intentos por mantener las apariencias, algo en mí seguía roto. Cada conversación con Marta me dejaba con más preguntas que respuestas. Y cada día que pasaba sentía el vacío crecer. La brecha entre nosotros no solo era emocional, sino también física. La casa era ahora un lugar de recuerdos y fantasmas. Diego, nuestro hijo, estaba cambiando, y aunque tratábamos de protegerlo, su comportamiento comenzaba a reflejar el dolor que nos envolvía. A pesar de que las sesiones de terapia seguían siendo parte de nuestra rutina, ya no parecían tener el mismo efecto. Las palabras de los terapeutas se desvanecían en el aire, sin poder aliviar el peso de la verdad. Marta y yo intentábamos hablar, pero la distancia emocional era demasiado grande. Nos mirábamos con los mismos ojos, pero ya no nos reconocíamos. El daño era demasiado profundo. La lucha interna. El dolor de la traición. Una noche, después de una sesión especialmente intensa, Marta y yo nos quedamos sentados en el sofá, mirando fijamente el vacío. Las palabras ya no eran suficientes. Ambos sabíamos que estábamos al borde de tomar una decisión final. La pregunta que pendía en el aire, no pronunciada pero siempre presente, era: ¿podíamos salvar lo que habíamos perdido? ¿Podíamos reconstruir nuestra relación después de todo lo que había sucedido? Marta me miró con los ojos rojos, su rostro cansado pero decidido. ¿Crees que podemos seguir adelante?, preguntó, su voz temblorosa pero llena de desesperación. La pregunta resonó en mi mente como un eco. ¿Podíamos? ¿Realmente era posible reconstruir lo que habíamos destruido? Las noches sin dormir, las conversaciones sin respuesta, los días de angustia sin solución. La verdad es que no sabía la respuesta. Había momentos en los que pensaba que sí, que el amor que una vez compartimos podría curar las heridas. Pero en otras ocasiones, el peso de la traición me aplastaba de tal manera que me hacía dudar de todo. ¿Era posible perdonar algo tan grande? Me quedé en silencio, sintiendo cómo mi alma se desgarraba. La figura de Marta, la mujer que una vez había sido mi compañera, la madre de nuestro hijo, ahora era un reflejo de todo lo que habíamos perdido. El amor había quedado atrás, reemplazado por una sombra de lo que alguna vez fue. No lo sé, Marta, respondí finalmente, con la voz rasgada por la emoción. No sé si podamos superar esto. No sé si pueda seguir adelante con todo lo que has hecho. Ella se levantó del sofá y se acercó a mí, como si quisiera tomarme las manos. Pero yo me aparté. Mi cuerpo estaba lleno de dolor, y el simple acto de tocarnos ya no parecía suficiente. No podía tocarla, no podía sentirla. Sentía que la traición había calado tan hondo en mí que ya no podía verla como antes. Lo siento tanto, susurró, sus palabras llenas de arrepentimiento. Sé que te he fallado, pero estoy dispuesta a luchar por nosotros. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, pero necesito que tú también luches. Si no lo haces, esto se acabará. Sus palabras, aunque sinceras, me atravesaron como una daga. ¿Cómo podía luchar por algo que sentía tan roto? ¿Cómo podía poner mi esfuerzo en algo que ya había sido destruido? Cada vez que pensaba en todo lo que había sucedido, la ira, la confusión y el dolor me cegaban. La verdad de Diego. El precio de la verdad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Los días parecían pasar sin que nada cambiara. Pero había una verdad que me rondaba constantemente. Diego. Nuestro hijo había notado la tensión, la distancia, y aunque no lo había dicho, podía ver en sus ojos la tristeza que reflejaba nuestra ruptura. Había días en los que se mostraba preocupado, como si supiera que algo no estaba bien. Pero no preguntaba nada.
Sabía que no quería hacer más difícil la situación, pero su silencio me devastaba. Una tarde, después de que Marta y yo tuviéramos una de esas conversaciones dolorosas que no llegaban a ningún lado, Diego se acercó a mí en la sala. Estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en la televisión, pero no veía nada. Sus ojos, que antes eran tan brillantes y curiosos, ahora reflejaban una madurez precoz, una tristeza que no podía esconder. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz llena de inquietud. «Tú y mamá ya no se hablan como antes». «¿Por qué?». Esa simple pregunta me destrozó. ¿Cómo podía explicarle a mi hijo que su madre y yo estábamos al borde de la separación? ¿Cómo podía decirle que la confianza que habíamos construido se había roto? Que la traición había marcado un antes y un después en nuestras vidas. No podía, no estaba listo, no quería que Diego sufriera más de lo necesario. Pero también sabía que la mentira ya no era una opción. No podía seguir ocultando la verdad. «Diego», dije con voz temblorosa, mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. «Tu mamá y yo estamos pasando por un momento difícil. No estamos bien, pero estamos trabajando en ello. No es tu culpa, hijo. Te prometo que vamos a resolverlo. Pero por ahora, solo necesitamos tiempo». Diego me miró con esos ojos tan llenos de comprensión y tristeza. No dijo nada, pero su rostro reflejaba el dolor que sentía. No lo entendía completamente, pero sabía que algo dentro de él había cambiado. Estaba perdiendo la inocencia que aún le quedaba. El momento de la ruptura. La decisión final. Finalmente, después de mucho dolor, Marta y yo tuvimos una conversación que no pude evitar. El desgaste emocional había sido demasiado. Y sabíamos que estábamos llegando al final de algo que alguna vez fue hermoso. Ella y yo ya no éramos los mismos. Los sueños que compartimos, las esperanzas que alguna vez tuvimos juntos, parecían pertenecer a otro tiempo, a otro lugar. La separación temporal no había resuelto nada. Solo había hecho más evidente lo que ya sabíamos. Nuestras vidas ya no podían seguir juntas como antes. En medio de una noche lluviosa, después de una cena silenciosa, Marta y yo nos miramos con una tristeza profunda. Las palabras fueron innecesarias. Ya sabíamos lo que iba a pasar. «Creo que lo mejor es que cada uno siga su camino». «Marta», dije, mi voz quebrada, pero llena de una resolución que no sentía antes. «Lo hemos intentado. Pero hemos llegado al final de esto. No podemos seguir así». Marta me miró con lágrimas en los ojos, pero también con una aceptación amarga. Sabía que había perdido. Sabía que ya no había vuelta atrás. Había tomado decisiones que habían destruido todo lo que habíamos construido juntos. Y aunque su arrepentimiento era sincero, no podía hacer que las piezas rotas volvieran a encajar. El final del ciclo. La reconstrucción personal. La ruptura fue dolorosa, pero necesaria. Cada uno de nosotros comenzó a reconstruir su vida a su manera. Aunque la cicatriz de lo sucedido nunca se borró completamente. Diego, aunque afectado por la separación, comenzó a encontrar su camino. Se dedicó más a sus estudios. Y poco a poco, fue entendiendo que la vida seguía adelante, a pesar de las dificultades. Marta, por su parte, comenzó a trabajar en sí misma, en entender las razones que la llevaron a cometer el error que destruyó nuestra familia. Yo, aunque perdido en muchas ocasiones, comencé a reconstruir mi vida también. Sin ella, sin la familia que había soñado, pero con la firme determinación de salir adelante.